Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esta profecía fue dada 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y hoy, en esta temporada, estamos celebrando la Navidad. Y nos gustaría que en este programa ustedes nos explicaran la esencia de la Navidad. Sujel, ¿qué tú tienes que decirnos de este tiempo que estamos celebrando? Navidad, como dice el canto, Navidad, Navidad, Navidad. Llegó la Navidad. Bueno, la palabra Navidad viene de la natividad, o sea que nosotros estamos celebrando la natividad del Señor Jesucristo, independientemente de que nosotros no podemos saber con certeza el día en que el Señor Jesucristo nació. No, de hecho, es muy probable que no haya sido el 25 de diciembre, a pesar de que la Biblia expresamente no nos manda celebrar la Navidad como una festividad religiosa particular, como sí nos manda celebrar, por ejemplo, la resurrección. Cada vez que nos reunimos como iglesia, celebramos la resurrección, o cada vez que celebramos la cena del Señor, estamos celebrando y recordando la muerte de Cristo. Well, entonces, sin embargo, esa era la introducción. Sin embargo, lo cierto es que el hecho de que Dios se haya hecho hombre en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un hecho digno de ser celebrado los 365 días del año. Es el evento más sorprendente en la historia de la humanidad. La segunda persona del Dios Trino, el Hijo, Dios el Hijo, se hizo hombre y nació de una virgen en un pesebre en la ciudad de Belén, exactamente como esa profecía de Miqueas lo había predicho 700 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Cuál es la esencia de esto, Salvador? Bueno, Sujel bien hablaba del hecho de la encarnación del Hijo de Dios. El punto es que nosotros como criaturas en pecado, caídas, necesitamos un Salvador. Porque nosotros mismos no nos podemos salvar. No podemos nosotros pagar por nuestra propia violación de la ley de Dios. Y si lo hiciéramos, sería pagando con nuestra propia vida y nos perderíamos. Necesitábamos a alguien que, representándonos como hombre, al mismo tiempo pudiera, dando su vida, volverla a tomar. ¿Quién puede ser esa persona? Y es ahí donde nosotros tenemos el regalo del Hijo de Dios. Hay diversos pasajes que nos hablan de Cristo como un regalo para el hombre de parte del cielo. El hecho mismo de un texto como Juan 3:16, que Dios dio a su Hijo unigénito. O gracias a Dios por ese don inefable, ese regalo inexpresable. ¿Cómo podemos dar gracias a Dios por darnos a su propio Hijo? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, precisamente a través de la encarnación. Y lo que nosotros llamamos Navidad es que celebramos, recordamos el hecho de que hubo un día real en la historia en el que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Y que aquí está profetizado 700 años antes, Sujel. 700 años antes. Que iban a ser, como dice el texto, pero tú, Belén Efrata, en un pueblito pequeño, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de en Israel. Hay genealogías en las escrituras donde se cuentan algunas ciudades, no genealogías, sino listas de ciudades, y en algunas de ellas Belén no aparece. Era tan pequeña, por eso dice, eres demasiado pequeña como para ser contada entre las tribus de Judá, es lo que el texto dice. Sin embargo,
Ese texto es interesante porque dice que las salidas de ese que ha de nacer en Belén son desde los días de la Así es. eternidad. Entonces ya de entrada hay algo que parece paradójico. Ese que iba a nacer en Belén al mismo tiempo es eterno. ¿Cómo puede nacer alguien que es eterno? Bueno, Dios, como decía Salvador, se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Jesucristo es el Dios encarnado. El Evangelio de Juan comienzan diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, para decir más adelante, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne. Ese es el significado de la Navidad, que Dios, por amor a sus criaturas rebeldes, se hizo carne, tomó forma humana, tomó una naturaleza humana para poder morir por nosotros en una cruz. Pero la forma como lo celebramos, Salvador, entonces es completamente opuesta al significado bíblico, porque estos son días, reuniones familiares, las que son muy buenas, pero muchas personas se desenfrenan tomando alcohol, comiendo en exceso, amaneciendo, que es algo completamente contrario a la enseñanza que tenemos aquí, a esa esencia que Sugel nos dice. En todo el mundo y en las diferentes culturas, nosotros vamos a ver celebraciones que simplemente se han mantenido como tradiciones en el tiempo, pero que no necesariamente son un acto consciente de recordatorio de lo que dio origen a esa celebración. Y con la Navidad yo creo que sucede algo así. Las personas se han acostumbrado a consumir ciertas comidas, a beber ciertas bebidas, a tenerse reuniones familiares, y muchos otros fiestas que llegan hasta incluso al desenfreno. Y todo en nombre de la Navidad. Hay más dinero en la calle, hay más tiempo libre y las personas normalmente lo utilizan para festejar, gozar, como lo dicen, y pierde la esencia del por qué lo están haciendo. Pero no tenemos que irnos muy lejos. Nosotros como pueblos podemos celebrar hasta la independencia de nuestras naciones y no hacerlo con un espíritu nacionalista, no hacerlo realmente recordando el acto heroico de hombres que dieron sus vidas. Sí, o sea, podemos celebrar cosas donde perdemos completamente de vista la razón de por qué lo hacemos. Y como tú bien dices, se ha perdido en cuanto a la Navidad misma el por qué lo hacemos. Muchos relacionan, de hecho, elementos paganos en la forma en que se celebran desde tiempos de antaño. Y lo cual nos dice que muchas veces el hombre lo único que quiere es disfrutar y pasar un buen momento. ¿Cuáles son esos elementos paganos que dicen? Hablan acerca del hecho de que si usan árbol de Navidad o no lo usan, el tipo de regalos que en esta época se hace, el personaje como los Reyes Magos y Santa Claus, una serie de cosas que fueron cristianizadas de costumbres que habían paganas. En épocas muy remotas del Imperio Romano, las bacanales que se celebraban, que eran bebentinas del Imperio Romano, se dicen que tienen relación con la forma como se celebra la Navidad al día de hoy, pero sin meterme ya en el tema de si hay razones para que las personas celebren o no la Navidad, porque pienso que es algo donde la Biblia no da una legislación particular al respecto y hay una libertad para el que desee celebrarlo, pero sea que lo deseemos celebrarlo o no, si lo hacemos, no puede ser con un espíritu contrario al por qué celebramos el hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre. Y en ese sentido es que sería contraproducente yo emborracharme y embriagarme para celebrar que Jesús nació. Ese Señor Dios eterno que iba a nacer, nació, fue un niño. ¿Qué yo puedo aprender, no solo de esa profecía, sino de ese nacimiento de Jesús, Sugel? ¿En qué sentido exactamente? Bueno, el Señor nació en humildad, nació en un pesebre, no nació con la realeza, con el poder, la soberanía, como un Dios, como Dios que es. Dios va a venir a la tierra. Imagínate a un grupo de hombres diciendo, vamos a planificar la bienvenida del Hijo de Dios. Primero, ¿dónde lo hacemos nacer? Bueno, en aquellos días el imperio era Roma.
Eso es un grupo de hombres si fuera de un invento humano. Si fuera de un invento humano, o no, o vamos a suponer que Dios le hubiera dado al hombre la gracia, la facultad de tomar esas decisiones, que no se la dio. Pero si se lo hubiera dado, imagínate un grupo de dignatarios reunidos. Bueno, va a venir el Hijo de Dios. ¿Dónde nace? Bueno, debe nacer en Roma, en la capital del imperio. ¿Y en qué lugar de Roma? Bueno, en el palacio del rey, del César. ¿Dónde más va a nacer el Hijo de Dios? Con alta investidura. Exactamente. ¿Y quiénes lo van a estar esperando? Bueno, debemos buscar a, qué sé yo, todos los embajadores de las grandes ciudades, los grandes imperios. Tenemos que buscar una cuna de oro, porque imagínate tú, ¿dónde vamos a acostar al Hijo de Dios? La tela más costosa. Yo comenzaría, aún que la época, yo hubiera decidido usar otra, donde hubiera ya televisión y transmisión satelital. Sí, para que ese evento fuera transmitido. Claro. Exactamente. Sin embargo, ¿dónde y cómo nace Jesús? Fíjate, Belén era una aldea tan pequeña. Hay un canto de Navidad que dice: oh aldehuela de Belén, afortunada tú, porque en tus atrios brilla hoy la sempiterna luz, y habla del nacimiento de Jesús. Si tú buscas en el diccionario la palabra aldehuela, te vas a dar cuenta que dice que es una aldea tan pequeña que ni siquiera tiene la categoría de aldea. Wow. Aldehuela es el diminutivo de aldea. O sea que en la época en que el Señor Jesucristo nace en Belén, era un lugar tan y tan insignificante humanamente hablando, que ni siquiera, como te decía hace un momento, era contada a veces entre las listas de las ciudades importantes de Judá. Ahora, en Belén, él no nació en el Hilton Belén Inn. No. Él nació en un establo, porque cuando María y José vienen de Nazaret, por cierto, la razón por la que se desplazan es porque al emperador, a Tiberio, se le ocurre hacer un censo, y en la providencia de Dios, Dios usa eso porque el censo había que hacerse en el lugar de tu nacimiento. Yo nací, por ejemplo, en un pueblo que se llama San Juan de la Maguana. En el día de hoy, si fuera en mi caso, yo tuviera que trasladarme a San Juan para ser contado en San Juan. Bueno, resulta que José y María tuvieron que trasladarse de Nazaret, que era donde vivían, hasta Belén, porque estaba profetizado que Jesús nacería en Belén. Y a María le agarran los dolores de parto, pero resulta que en ese momento, debido precisamente al censo, la ciudad estaba sobrepoblada, miles de personas se habían desplazado a diferentes lugares, tanto de Judea como de Galilea, para ser contados por el censo, y María y José no tienen lugar donde quedarse esa noche, y lo meten en un establo, y ahí nace Jesús, rodeado de animales. O sea, ahora, no es como lo pintan en un establo bien limpio. Sí. Las pinturas de Navidad no tienen olores, pero imagínate tú un sitio con vaca, caballo, chivo que estaban ahí resguardándose de la noche. Entonces, llega el Señor Jesucristo, lo envuelven en pañales, y a quienes se les revelan esos ángeles que dijeron gloria a Dios en las alturas, fue a un grupo de pastores en el campo. Eso también es importante porque los pastores... No se les reveló a ningún dignatario, ¿no? Exactamente, no fue un grupo de embajadores que vinieron, ni fue el César que vino, fue un grupo de pastores. Los pastores tenían tan mala fama en Israel en esos días que de hecho su testimonio no era considerado válido en un tribunal, porque era la peor calaña. Eran gente que solían ser amigos de lo tuyo y de lo mío. Confundían el rebaño de aquel con el de este, y habían una de lío entre pastores. Por eso que yo recuerdo un problema, por lo menos en República Dominicana, dice, eso fue Belén con los pastores. Sí. Ahí estaba un lío. Y sin embargo es a ese grupo de hombres a quienes un ángel les revela el nacimiento del Señor. Alguien puede estar diciendo, ajá, ¿y los reyes magos que vinieron de Persia trayéndole incienso, oro y mirra? Cuando leemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, nos damos cuenta que colocar a los famosos magos, que no eran 3, por cierto, eran muchos, pero colocar a los famosos magos en el pesebre es anacrónico completamente. Ya Jesús vivía en una casa, dice Mateo 2, y probablemente tenía 2 años de edad cuando llegaron los magos. Por eso es que cuando Herodes se entera del nacimiento de Jesús, manda a matar a todos los niños menores de 2 años para cubrirse.
Entonces, pero eso es otra cosa. El punto es que en ese momento solo había gente pobre en un pesebre visitando al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús vino a identificarse con el pecado del hombre, con la miseria del hombre. Y era importante que naciera en un contexto de miseria, no simplemente de miseria económica, es una miseria espiritual. Pero el hecho de haber nacido en ese contexto de miseria ya te dice de antemano cuál es la misión que ese niño vino a cumplir al mundo. O sea, que es más o menos como una expresión de lo que Pablo habla en Filipenses capítulo 2, de que él se hizo hombre y se humilló a sí mismo. O sea, que el acto mismo de hacerse hombre ya es un acto de humillación inigualable. Haberse hecho un hombre multimillonario hubiera sido un acto de humillación inigualable. Pero no solo se hizo hombre, se hizo como de los más bajos de los hombres. O sea, si Jesús hubiera nacido de una virgen hija de Bill Gates, hubiera sido una humillación. O de Warren Buffett, o de quien sea. Hubiera sido una humillación. El mero hecho de que Dios se hiciera hombre es una humillación. ¿Y eso qué hace con nosotros? Nos desinfla el orgullo humano. Bueno, por eso Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es evidente que nos está diciendo orgullosos. Nosotros, ¿verdad? Que nacemos en pecado, en la miseria del pecado, buscamos engrandecernos. Y aquel que era puro, sin mancha, sin pecado, que tenía todo en los cielos, la comunión con el Padre, el poder creador, toda la riqueza, entonces se humilla. Explícame eso, Sujel. Bueno, vamos a verlo a la luz de ese mismo texto bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 2. Aparece un ángel del Señor y luego una multitud de ángeles alabando al Señor en el momento del nacimiento de Jesús. ¿Cuál sería la impresión de esos pastores, Sujel? No, tiene que haber sido terrorífica. Terrorífica. Uno lo ve muy lindo en una foto, unos dibujos, pero imagínate en medio de las tinieblas de la noche, aparece un resplandor de luz del cielo, dice el texto, y miríadas de ángeles cantando a gran voz. Oye lo que cantaban. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, o paz para con los hombres en quienes Dios se complace. Las personas son tan orgullosas que hasta eso lo cambian. Y tú escuchas ese texto mal citado todo el tiempo. Gloria a Dios en las alturas y paz para los hombres de buena voluntad. Eso no es lo que dice el texto, Sujel. No. Sujel, mira, explícame eso en el próximo segmento, que eso está sumamente interesante. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sujel, tú nos decías que el texto no dice paz a los hombres de buena voluntad. No, dice paz, buena voluntad para con los hombres, pero la buena voluntad es de Dios. El hecho o sea, de que no hay hombre de buena voluntad. No hay hombre de buena voluntad. Tú me vas a explicar eso después. Explícame la primera parte ahora, lo que tú ibas a explicar. No era eso, que el hombre es tan orgulloso que en vez de darle gloria a Dios en las alturas, el hombre quiere robarse esa gloria y dice, Cristo nació para los hombres de buena voluntad. Es como si hubiera una casta de seres humanos que son tan dignos que Cristo nació para ellos. No, Cristo no nació para hombres dignos. Cristo nació para que hombres indignos fueran dignificados a través de la sangre que Él iba a derramar en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Yo soy vestido con la justicia perfecta de Cristo en el momento de mi conversión. Y eso me hace digno a los ojos de Dios, porque ahora Dios me está viendo vestido con la perfecta justicia de su Hijo. Y entonces, por lo tanto, ¿quién se lleva la gloria en el nacimiento de Jesús? Dios. Entonces, ahí en ese cántico nosotros tenemos de forma paralela lo que realmente estaba pasando en el nacimiento de ese niño. Dios estaba recibiendo gloria. El hombre está recibiendo como un regalo de parte de Dios la paz que Él vino a traer por medio de su Hijo. Paz con Dios, paz aún horizontalmente entre aquellos que se arrepienten. El hombre con el hombre, pero sobre todo paz con Dios. Entonces, Dios recibe la gloria, el hombre recibe el beneficio, y todo eso por la buena voluntad de Dios. Okay. Gloria a Dios, paz a los hombres
¿Y qué motivó eso? La buena voluntad de Dios, que por gracia decide salvar hombres que merecen condenación. Vamos a analizar esa afirmación que ha hecho Sugel. ¿Por qué los hombres necesitan paz con Dios, Salvador? Porque el hombre nace y piensa que está bien con Dios. Como decía al principio, el hombre está necesitado de un Salvador. El hombre está en pecado y imposibilitado de salvarse a sí mismo. Y te necesitaba un Salvador que también fuera hombre, pero no puede ser únicamente hombre, tiene que ser Dios. Por eso hablar de la Navidad debe hacernos recordar que aunque Jesús nació, Él también es eterno. Él se hizo hombre. Él no comenzó a ser cuando nació como hombre. Él añadió humanidad a su existencia. Y eso es diferente. Entonces, cuando vemos que Dios se hizo hombre y que Jesucristo es eterno, estamos viendo una misión que el Hijo de Dios fue enviado a cumplir. Y esa misión fue precisamente salvar a los hombres que no se pueden salvar a sí mismos. Todos no nos podemos salvar, ninguno nos podemos salvar. Eso es ofensivo lo que tú dices, que ninguno se puede salvar a sí mismo, porque los hombres piensan que se pueden salvar por su propio esfuerzo, por su propia obra. Sí, es ofensivo para aquellos que se enorgullecen en su propia capacidad. Pero que la mayoría de las personas se enorgullecen de su propia capacidad, Salvador. Y ahí entra el hecho de esa declaración del mismo Señor Jesucristo y que encontramos en el libro de los Proverbios. La ley divina es: el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. ¿Y qué significa eso? Jesús, en el texto que estuvimos viendo, Jesús en Filipenses capítulo 2, dice que por cuanto se humilló, el Padre le exaltó hasta lo sumo, hasta lo último, hasta lo más grande. Pero en esa humillación, es el camino de la gloria, es el camino de la humillación. Y eso no es solamente en Jesucristo, eso también en los seguidores de Jesús. Pero el hombre que se enaltece a sí mismo será humillado. El camino de la exaltación divina es la humillación. Entonces, el hombre debe reconocerse necesitado, el hombre debe reconocerse incapaz de salvarse a sí mismo. Porque de otra manera, como el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Gálatas, Dios no hubiera visto la necesidad de enviar a su Hijo. Si el hombre por sí mismo se puede salvar, entonces por demás nació Cristo, por demás murió Cristo. No, era necesario que Él naciera y muriera para que el hombre se pudiera salvar. Y ejercer fe en ese Jesús histórico que realmente nació y murió, es el Jesús en quien nosotros tenemos que confiar. Él es el Hijo de Dios, nuestro representante como hombre y el Dios a quien nosotros tendremos que dar cuenta. Tú decías, Eduardo, que eso es ofensivo. Y me acordé de un texto que leí antes de ayer en mi devocional personal, donde el Señor Jesucristo le dice a sus hermanos en la carne, que no creían en Él, y le dicen: ve a la fiesta para que la gente te vea. Y entonces Cristo le dice: no, mi tiempo no ha llegado todavía para esa revelación pública. Y ahora escucha lo que dice el Señor en Juan 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. O sea, ¿qué es lo que hace a Cristo tan odioso? Cristo vino al mundo a ofrecer paz. Cristo vino al mundo a ofrecer salvación, perdón de pecado. Ahí está el problema. Ya tú me estás diciendo pecador. Sí, yo testifico de él que sus obras son malas. Hay otra parte en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, donde Cristo dice: a mí, porque digo la verdad, no me creéis. A mí me llama la atención mucho ese texto, porque ahí no dice: y a mí, a pesar de que digo la verdad. No. La razón por la que ustedes no me creen es precisamente porque yo digo la verdad, y es una verdad que a ustedes no les gusta. Cuando yo digo que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, estoy diciendo todos nosotros somos pecadores. El nacimiento de Cristo es como una valla publicitaria de parte de Dios, diciendo: el mundo está perdido, entero está perdido y necesita ser salvado. Esa es la valla publicitaria de Dios. Cuando esos ángeles cantan gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. Pero eso no va a hacer que la gente vaya a los comercios a comprar en Navidad. Si las personas entendieran el significado de la Navidad,
esperarían este tiempo en arrepentimiento. Y estarían diciendo gloria a Dios en las alturas. Y claro, en arrepentimiento y alegría, porque una cosa no quita la otra. Yo me arrepiento, la razón por la que Dios nos da el complejo de culpa es precisamente para que yo busque el perdón en Él. Y cuando yo encuentro el perdón en Dios, entonces encuentro el verdadero gozo y el verdadero sentido de mi vida. Tú sabes lo increíble que es el hecho de saber que cualquiera de nosotros podemos morirnos en cualquier momento y que ya nosotros tenemos paz con Dios y que podemos presentarnos delante de su tribunal y que no vamos a ser condenados porque ya todas mis deudas fueron pagadas por aquel que murió en la cruz. Así que Cristo nació para morir. Ahora, no debemos olvidar que Él no solamente nació para morir, Él nació para reinar, pero tenía que pasar primero por la muerte. Por eso cuando los magos, que no eran magos prestidigitadores como conocemos en el día de hoy, era una casta, probablemente de Persia, que en los días del Señor eran personas de mucha autoridad. Y ellos llegan a Jerusalén y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y cuando llegan a la casa, recuerden que es anacrónico colocar a los reyes en el pesebre, ya están en una casa. Cuando llegan a la casa y se encuentran con el niño y su madre, y eso es otra cosa que me llama la atención, generalmente cuando una madre da luz, dice, fuimos a visitar a fulana y al niño, o sea, Josefa y al niño. No, en el texto de Mateo dice 4 veces el niño y su madre, porque el niño es el importante en la escena. Y ellos no vinieron a adorar a la madre, vinieron a adorar al niño. Y le trajeron incienso, oro y mirra, que eran los regalos que en aquellos días se reservaban para la realeza. Así que aquí tenemos a una casta de hombres que viajan probablemente unos 1.800 kilómetros en camellos para rendirle homenaje a un bebé de probablemente 1 año y medio. Impresionante. Porque ellos tal vez habían leído la profecía de Daniel, que vivió tanto en el imperio babilónico como en el imperio medo-persa, y probablemente a través de la profecía de Daniel no solamente pudieron calcular la fecha alrededor de la cual iba a nacer el Mesías, sino que ellos sabían cuál era la naturaleza de ese Mesías. Y ellos preguntan, ¿dónde es que está el rey de los judíos que ha nacido? O sea que ese niño nació para morir, ese niño nació para ser rey después de su muerte. Ese es el significado de la Navidad. Pero esas no son las cosas que normalmente las personas celebran. Es como si de alguna manera preferiríamos vivir en un mundo de fantasía. Y no es que tengamos algo en contra de lo fantástico y las fantasías. Hay un lugar para ello. Pero, ¿qué debe dominar en la Navidad? Debe dominar el que transmitamos a nuestros niños que los reyes dan regalos, que Santa Claus existe. Hay padres que protegen con uña y dientes el que los hijos crean en que son esos seres los que les dan los regalos. ¿Debe predominar eso o debe predominar la verdad de qué es lo que celebramos en Navidad? ¿Qué vino Jesús a hacer? ¿Qué significa esa noticia de que somos pecadores? Y la de que Jesús salva pecadores y vino a morir por pecadores. Y que Dios se hizo como uno de nosotros para salvarnos a nosotros. ¿No deberían ser esas verdades las dominantes y mucho más importantes que las fantasías que queremos traspasar a nuestros niños? Deberían serlo, pero no lo es. El hombre solamente cuando está ante hechos, o la mayoría de los hombres, catastróficos, fatales, ante la muerte, es que piensa en esas cosas. La pena es que hay personas que critican el despilfarro de la Navidad. Y dicen, no, esto es una época terrible, porque no son cristianas, pero se dan cuenta de que definitivamente es una época de mucha francachela, de desenfreno. Y dicen, no, este es una época de recogimiento. De reflexión. O de reflexión. Ajá, ¿para reflexionar en qué?
Porque si... Oh, sí, la gente te dice para hacer nuevos planes para mi vida, para organizar mis finanzas. Para pasar tiempo en familia, o ¿Y qué tiene de para malo de sacar lo mejor de mí? Sí, exacto. Sí. O para pensar en los más desposeídos. Y todo eso está bien, o sea, está fantástico. Pasar tiempo en familia es fantástico. Que nosotros podamos recordar a los pobres y dar de lo nuestro a aquellos que lo necesitan. Pero ese no es el significado esencial de la Navidad. La Navidad es un recordatorio al hombre de que debe arrepentirse para que pueda cumplir el propósito de su existencia. Yo fui creado para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y fíjate el mensaje de los ángeles: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en quienes Dios ha tenido la buena voluntad de enviarles a su Hijo. Gloria a Dios, paz, gozo, bienaventuranza. Entonces ahí están los dos propósitos para el cual el hombre fue creado: glorificar a Dios y gozarse en Él por siempre. Pero ¿en qué se goza el hombre en esta época? En satisfacer sus deseos, sus apetitos carnales. Tener un tiempo de vacaciones. Sí. De hecho, a mí me llamó muchísimo la atención y me apenó. Yo estuve el año pasado, tuve que pasar por una gran ciudad. Voy a reservarme el nombre. Estaba visitando a mi hija en Medio Oriente y cuando regresaba tuve que pasar por una gran ciudad europea. Y era el 28 de diciembre, precisamente. Y la persona que me recibió en su casa me dijo: oye, vamos a darle una vuelta para que ustedes vean cómo adornan esta gran ciudad europea en Navidad. Y la verdad es que aquello estaba increíble, o sea, era despampanante. Pero no había un solo recordatorio del cristianismo en todo lo que nosotros vimos. De hecho, hay un lugar muy icónico en esa ciudad que es como central, que todo el mundo recuerda ese lugar, y generalmente se hacía un pesebre, se hacía una representación del nacimiento de Jesús. No, ese año la alcaldesa decidió que no, que no podía haber nada, que no puede ser ofensivo a otras religiones. Así que ahora se dice Happy Holidays. No Merry Christmas, es Happy Holidays. Es un cambio total. Felices vacaciones. ¿Y tú crees que con decir eso ellos van a erradicar la realidad del nacimiento del Señor, o ellos creen? ¿Me explico? Claro. El nacimiento de Cristo no se puede erradicar por muchísimas razones. Primero, porque Dios es soberano y Él no lo va a permitir. Pero en segundo lugar, porque es que el mundo se divide antes de Cristo y después de Cristo. Cada vez que un historiador dice una fecha, se ve obligado a tener que usar el nacimiento de Jesús como punto de referencia. ¿Cuándo pasó eso? ¿En el 500 antes de Cristo o en el 1000 después de Cristo? No hay forma. Y es bueno recordar, o sea, que ese Jesús, que le llaman el niño Jesús, no se quedó niño. Él creció. Él creció y murió, porque es que todavía, o sea, aún usan la imagen del niño Jesús que da regalos. Y no es la imagen que las Escrituras comunican. Él creció como un hombre normal y se desarrolló socialmente como un hombre normal. Y en ese aspecto creo que aún se pierde parte del asunto y del significado de lo que estamos celebrando. Por eso me gusta cuando recordamos el tema de la encarnación, que no es meramente hablar de nacimiento y se acabó, sino hablar de Dios hecho hombre, que es lo que se comunica en Mateo capítulo 1, Dios con nosotros. Es el hecho de que Dios vino a estar con nosotros. Dios vino y se hizo uno de nosotros por la necesidad que tenemos de un Salvador. Y por eso aún el nombre que le colocaron, le llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, no podemos desligar una cosa de la otra. Lamentablemente, o sea, podemos llegar a puntos de paganismo donde se quieran borrar el cristianismo de esa manera como Sugel nos ha descrito. Pero es querer tapar el sol con un dedo. Jesús es la equivalencia griega del nombre hebreo Josué. Y ese nombre lo que significa es Jehová salva. O sea que en el hecho de que ese niño haya sido llamado Jesús, ya decía dos cosas. Él es Jehová, Él es Dios. Y dos, Él vino a salvar. En el próximo segmento yo quiero que ustedes nos expliquen
ese crecimiento, desarrollo de Jesús, su muerte y la aplicación para nuestras vidas. Realmente, cómo nosotros debemos guardar la Navidad. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En lo recomendado para hoy tenemos el libro La más extraordinaria historia jamás contada del pastor Sugel Michelén. Como nos dice, a menudo la Biblia es enseñada como una serie de historias desconectadas de donde se puede extraer alguna enseñanza moral. Pero esa no es la intención de Dios con su palabra. Existe una gran historia a través de todas sus páginas y Jesucristo es el centro de ella. La más extraordinaria historia jamás contada del pastor Sugel Michelén. Sugel, tú nos explicabas que los pastores ven la revelación de los ángeles, gloria a Dios en las alturas. A mí me gustaría que tú hicieras una síntesis de lo que tú nos has explicado y continuaras con el relato. Ok, vamos a pensar en ese término paz. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. ¿Por qué paz? Vamos a suponer por un momento dado que el ejército de Estados Unidos, que invierte millones y millones de dólares al año. Miles de millones. Miles de millones para equipar al ejército para cualquier amenaza terrorista en contra de su nación. De repente descubre que hay un batallón entero dentro del ejército. Imagínate quizá un grupo de los SEALs, un grupo entero de los Marines, que más bien están usando ese dinero para cooperar con ISIS y están planificando una serie de ataques letales en contra de Estados Unidos en las ciudades más importantes, en los aeropuertos más importantes, ataques que van a matar millones de norteamericanos y son descubiertos. ¿Qué va a hacer el gobierno norteamericano, la justicia norteamericana, contra tales individuos? ¿Cómo los van a juzgar? ¿Los van a juzgar como algo sin importancia? Como si fuera una infracción de tránsito. Exactamente. ¿O los van a juzgar como crímenes de alta traición y les van a dar probablemente a las personas involucradas las peores condenas que se le puede dar a una persona? El hombre cometió un crimen de alta traición contra el Dios del universo. Si las personas pudieran entender eso por un momento. Cuando el hombre quiso hacerse Dios, es como decía un puritano, un teólogo puritano del siglo XVII, él decía, el pecado del hombre es un intento de deicidio, o sea, convertirse en Dios, de matar a Dios. Deicidio, es como homicidio es matar a un hombre, feminicidio, matar a una mujer. Deicidio es yo quiero quitar a Dios del panorama, yo quiero destronar. Claro, seréis como Dios. Entonces es un crimen de alta traición contra el Rey del universo. ¿Qué merece un pecado así? Y ahí es que brilla en toda su inmensidad o intensidad, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué mundo? Al mundo que cometió ese crimen de alta traición. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que los ángeles no solamente dijeron gloria a Dios en las alturas, dijeron gozaos, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Tengan esto como nuevas de gran gozo. Os traigo nuevas de gran gozo. ¿Cuáles son esas nuevas? Os ha nacido un Salvador que los va a salvar de ese crimen de alta traición. Ahora, ¿cómo ese niño, que como decía Salvador hace un momento no se quedó siendo niño, cómo ese niño iba a lograr eso? Bueno, él iba a crecer, se iba a convertir en hombre. En ese proceso, él no iba a violar ni por un microsegundo ninguno de los mandamientos de la ley de Dios. Él iba a obedecer a Dios desde la cuna hasta la tumba, pero entonces luego iba a ocupar en la cruz el lugar que merecen todos y cada uno de los seres humanos
que cometieron ese crimen de alta traición contra el Rey del universo. Entonces os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Qué grande es la enemistad del hombre con Dios, que en vez de recibir ese regalo, ir a los pies del Señor a adorarlo, lo que hicimos fue rechazarlo. A los suyos vino y los suyos no los recibieron, dice la Escritura. Tristemente, esa llegada anónima, si podemos llamar así, En un pueblo del remoto, Mesías, ¿verdad? Que pasó desapercibida. que pasa desapercibida, y aún la presencia misma de Jesús en todo su ministerio terrenal luego. O sea, Jesús no quería simplemente llamar la atención sobre sí porque sí. Era llamar la atención sobre sí para mostrar que Él era el Salvador. Él es el Salvador de los hombres. No es meramente convertirnos en admiradores del personaje histórico Jesús. Es precisamente entender que sin Él no hay salvación. Sugel dijo algo al inicio del programa que podría pasar desapercibido, y es que aunque la Biblia no nos pide que celebremos el nacimiento de Jesús, sin embargo creo que es algo que debemos recordarlo todos los días. Lo mismo que su muerte. O sea, es como pensar que solamente la Semana Santa es el único tiempo del año para recordar la muerte de Jesús. La encarnación de Dios en su Hijo, el nacimiento de Jesús y su ministerio terrenal, el haberse hecho hombre, es algo digno de ser recordado siempre. Es algo por lo que estar agradecido siempre. Yo sé que suena un poco raro quizás estar cantando al mundo paz en junio, pero la verdad es que cada cosa que dicen esos himnos de Navidad son ciertos todos los días del año. Yo creo que hay lugar para celebrar. Quizás ponte tus audífonos y oye alguno de esos cánticos en otra época del año, porque es ciertamente digno de recordar que Dios el Padre nos regaló a su Hijo para la salvación de nosotros, viles pecadores. Y recordarlo con gratitud a aquellos que somos creyentes, que hemos abrazado a Jesús, y que aquellos que son parte todavía de esa multitud que no reconoce salvación en Jesús, para que ellos vean que ese Jesús que vino en humillación la primera vez, vendrá en gloria la segunda vez, y que llamará a cuenta a los hombres según lo que hicieron con esa oferta de salvación que Dios les ha dado. De manera que no es algo para tomar a la ligera, no es algo simplemente para verlo, como decíamos, como una fantasía navideña y disfrutar algunos días de asueto. No, es vida o muerte de lo que nosotros estamos hablando. En ese sentido, perdón, Eduardo, que te interrumpa, ahora te interrumpo yo a ti. No te preocupes. El foco de atención o nuestro foco de atención en la Navidad, aunque parezca muy extraño, no debe ser el pesebre, debe ser el Gólgota. Porque ese niño, el pesebre no es un fin en sí mismo, ese niño nació para morir y así pagar nuestra deuda. Cuando nosotros pensamos en la Navidad, lo primero que debe venir a nuestra mente no es un bebé en una cuna, es el Hijo de Dios muriendo en una cruz. La muerte de un criminal, o sea, la muerte por crucifixión en los tiempos del Señor, era la peor muerte. Era la muerte que se reservaba para los traidores de la peor calaña, para los criminales de la peor calaña. Por eso fue crucificado entre dos malhechores. Y no debemos olvidar que probablemente la cruz en la que Jesús murió estaba reservada para Barrabás. Y Barrabás, dice la Biblia, era un sedicioso, no solamente era un homicida, era un ladrón, era un sedicioso. Barrabás estaba tratando de levantar una revuelta contra Roma. Y es en esa cruz, probablemente reservada para Barrabás, en la que muere Jesús. O sea, muere como un criminal, muere como un malhechor, muere como un traidor, muere como un revolucionario que quería destronar a Roma. Cristo no quería nada de eso. Sin embargo, ese es el punto. Por eso es que Herodes quiere matarlo. Es interesante lo que pasa en la escena de la Navidad. Herodes se entera del nacimiento del rey de los judíos. ¿Y qué quiere hacer Herodes inmediatamente? Eliminarlo. Eliminarlo. ¿Por qué? Porque si ese rey vivía,
era una amenaza a su trono. Entonces, aquí está el problema existencial del ser humano, es Jesús o yo. Hay una parábola en Lucas 19. O sea, ¿quién va a ocupar el trono? ¿Quién va a ¿O ocupar el Jesús o yo? trono? ¿Es Jesús o yo? Hay una parábola en Lucas 19 donde dice Jesús que Dios envía a su hijo y las personas que están alrededor dicen, vamos a matar al heredero, al hijo, porque no queremos que éste reine sobre nosotros. Ahí está el problema del ser humano. No queremos que éste reine sobre nosotros. Nosotros somos Herodes. Si tuviéramos oportunidad de matar a Jesús y no permitir que Él reine, lo haríamos. Ahora, es triste porque ese rey vino a traer paz. Yo no tengo paz, ni tengo dicha, ni bienaventuranza hasta que yo no desisto de querer ser Dios. El otro día mi esposo y yo estábamos hablando y decíamos, porque estábamos analizando un caso y decíamos, wow, la verdad es que cuando el hombre se endiosa, el hombre se convierte en un Dios peligroso. No hay cosa más peligrosa que un ser humano endiosado. Y nosotros todos padecemos de ese endiosamiento hasta que entendemos el Evangelio, venimos en humillación a los pies de Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y lo reconocemos a Él como Rey, como el único Rey, como Rey de reyes y Señor de señores. O que Dios nos haga buenos súbditos del Rey de Reyes. Hay personas mirando el programa, yo creo que han entendido ya lo que significa esa profecía que vimos, el nacimiento de Cristo, cómo ese Dios eterno se encarnó, se humilló al hacerse hombre, se humilló también al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Me imagino que han visto que todos nosotros somos pecadores, que no hay justo ni a uno, que todos hemos transgredido la ley de Dios. En estos minutos finales, Salvador, ¿qué exhortación tú le darías a nuestros televidentes y a nuestros oyentes en relación a su situación? Bueno, ciertamente podemos decir, aprovechemos estos días y reunámonos con nuestras familias y familiares, practiquemos la generosidad, podamos hacer esos obsequios, disfrutemos de los alimentos propios de la época y que Dios nos ha dado para que lo disfrutemos, pero no olvidemos en la celebración el propósito de la celebración. El propósito principal es recordar que Dios nos dio el principal regalo, el mejor regalo, el regalo con las consecuencias más duraderas y permanentes, que es salvación en su Hijo Jesucristo. Si tú no eres creyente, si tú no has venido a los pies de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, es un buen momento para ir a sus pies y decirle, Jesús, salva mi corazón, salva mi alma, perdóname mis pecados, hazme uno de los tuyos, yo quiero heredar el reino preparado por el Padre. Y si tú eres de los hijos de Dios, si ya tú confiesas a Jesucristo como tu Salvador, es un excelente momento para recordar con gratitud el regalo de la gracia de Dios. Y hacerlo en familia, leer algunas de las historias que aparecen en las Escrituras acerca de los días previos al nacimiento de Jesús, lo que ocurrió con su nacimiento y aún llegar hasta el Gólgota, como decía el pastor Sugel. Es buen momento para enseñar a nuestros niños estas cosas y cuál es el verdadero motivo de la Navidad. A la larga, ellos no van a estar eternamente agradecidos por haber creído en Santa Claus o en los Reyes Magos. Ellos van a estar eternamente agradecidos en haber creído y haberse amparado en el Señor Jesucristo. Sugel, ¿qué tú añadirías para despedir el programa a lo que ha dicho Salvador? Bueno, yo diría lo siguiente, ¿tú quieres recibir el mejor regalo de Navidad que tú has recibido en toda tu vida? Seguramente todos nosotros, los que hemos vivido más años, podemos recordar días de Navidad en que recibimos un regalo que estábamos esperando con mucha ansia. ¿Tú quieres recibir el mejor regalo de Navidad? Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que tú eres pecador, ven a los pies de Cristo confiando únicamente en Él para el perdón de tus pecados y lo que vas a recibir de regalo es el perdón completo, absoluto, total, duradero, permanente de todos tus pecados
y el don de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ese es el mejor regalo que podemos recibir, pero también llevar el mensaje del Evangelio es el mejor regalo que nosotros podemos dar. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. El programa de hoy ha sido dedicado al tema de la Navidad y tenemos una cita de Elwin White que dice: cada año se hace más difícil percibir la Navidad a través de su envoltura. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendolT@gmail.com.